Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, ahí está. Hermosas canciones. Disfruto mucho, tengo que decirlo, no sé si lo dije la última vez, pero disfruto mucho compartir el tiempo de adoración con ustedes. Realmente sí, es una bendición. Muy lindo. Estábamos hablando de eso con mi esposa en la semana, que es como que todo acompaña la adoración, el canto de los hermanos, los instrumentos. Así que lindo ambiente que nos prepara para adorar al Señor y después enfocarnos en la palabra. Es muy lindo. Bien, seguimos con los estudios acerca de los atributos de Dios, o como dicen algunos, las perfecciones de Dios, esas características que encontramos en la Biblia, que Dios reveló. Y en su palabra encontramos, en Romanos, encontramos que lo inmenso de Dios, su gran poder, lo podemos ver por medio de la creación. O sea, nosotros al percibir lo grande de la creación, lo inmenso del universo, lo perfecto a nivel químico, a nivel molecular, las medidas astronómicas, miramos todo eso y decimos, wow, si esta es la creación, cuán grande es el Creador. Lo maravilloso es su inmenso poder, lo podemos ver por medio de la creación y nos lleva a adorar ese Dios creador. Pero hay algo, esa vendría a ser la revelación natural, pero hay algo que se llama revelación especial, que es justamente la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos de manera especial cómo Dios buscó revelarse. Y algo que habíamos hablado la última vez es que los atributos de Dios o las características de Dios o esas perfecciones divinas no aparecen como en una lista, como si fuese una clase, bueno, vamos a estudiar esto, sino que Dios se revela y vos lo vas conociendo de igual forma que conoces a otra persona por medio de tener una relación. Entonces, por medio de cómo actúa frente a tal situación, por medio de entender en una narración cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, cómo es. Entonces, al sumergirse en la palabra de Dios, podés conocer más y más a Dios, en esa revelación especial. Dios buscó comunicarse con nosotros por medio de su palabra y buscó revelarse por medio de su palabra y buscó y nos dio esa revelación para que nosotros podamos conocerlo más y más a Él. Algo que tenemos que entender es que Dios es infinito y nosotros no. Entonces no podemos entender al 100% lo inmenso de Dios, porque lo infinito es algo que no tiene fin, ilimitado. Pero no significa que no podemos conocer a Dios, no significa que no podemos tener una relación con Dios y no significa que no podemos cada vez conocer más y más de su mente y de su corazón por medio de sumergirnos en la palabra. Habíamos visto un poquito de qué manera Dios en Salmo 33, de qué manera Dios se revelaba por medio de esa adoración, por medio de ese salmo. Y nos enfocamos por ahí, si bien había varios atributos de Dios que salían a la luz, pero nos enfocamos en lo que es la fidelidad de Dios. Y en este caso nos vamos a enfocar en la omnisciencia de Dios. Ese Dios infinito y perfecto que todo lo sabe, que está atento a todo, a cada detalle. Y hay unos párrafos que quiero leer de un autor, Tozer, A.W. Tozer, y dice así, hablando de justamente la omnisciencia de Dios. Nada está cerrado ante los ojos de Dios. Eso es lo que se llama omnisciencia divina, uno de los atributos de Dios. Dios ha declarado por revelación divina que Él es omnisciente. La mente humana queda pasmada, queda, wow, impactada ante esta verdad, cuando consideramos cuánto hay para saber y cuán poco sabemos. Y continúa diciendo, ¿no? Una aproximación racional, lo que él trata de explicar es lo siguiente, que uno puede ir conociendo a Dios por medio de la experiencia de, bueno, yo soy fiel a Dios y Dios
me bendice de esta manera, cuando yo no sigo lo que Él determinó, que yo como cristiano tengo que hacer y tengo que actuar y tengo que pensar, Dios va a buscar corregirme. Entonces yo puedo conocerlo así, pero es peligroso solamente conocer a Dios por medio de la experiencia, porque los sentimientos y la experiencia te pueden estar engañando. Si vos querés conocer a Dios, tenés que sumergirte en tu palabra. Y dice, usted puede conocer a Dios experiencialmente, por medio de la experiencia, trata de decir, y puede ser que no sepa mucho de teología, pero es bueno conocer de ambos, tener una relación con Dios y poder disfrutar de esa relación con Dios, pero no separado del estudio teológico, el estudio de Dios en su palabra. Es bueno conocer de ambos. Cuanto más sepa de Dios teológicamente, mejor lo conocerá experiencialmente. Cuanto más conozcas a Dios en su palabra, más vas a poder disfrutar de una relación con Dios y de obedecerlo y de glorificarlo y de actuar como Él quiere. Una aproximación racional a Dios es lo que yo puedo meter en mi cabeza acerca de Dios. Y en realidad usted no puede meter demasiado en su cabeza. Lo que yo puedo meter en mi cabeza acerca de Dios, por cierto, no es mucho. ¿Por qué? Porque dijimos que Dios es infinito y nosotros no. Pero esa es una manera de aproximarse a Dios, de conocer más a Dios. Y es por medio de la teología, el estudio de Dios. Pero el propósito de la doctrina es el llevarlo a usted a ver y a conocer más a Dios. Conocer a Dios mismo. Hasta que no conozcamos a Dios teológicamente, no es probable que lo conozcamos bien experiencialmente. ¿A qué apunta? A lo siguiente. Si vos solamente te limitás a conocer a Dios por la experiencia y lo que vos sentís y lo que dicte tus sentimientos y tus emociones y lo que vos pensás acerca de Dios, no vas a terminar conociendo al Dios verdadero. Tenés que conocerlo por medio de la palabra, sumergirte en la palabra y fijarte cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, cómo siente Dios. Entonces, por medio de la teología, que por ahí suena una palabra, parece como una palabra de un libro viejo, lleno de polvo, una biblioteca antigua, pero teología es el estudio de Dios, es sumergirse en quién es Dios y qué dice su palabra y de qué manera nos reveló. Entonces, cuanto más conoces a Dios, mejor podés llevar adelante una relación con Él. Y continúa diciendo, Dios es inefable, es inconcebible, es inimaginable. ¿Y qué quiere decir inimaginable? Simplemente significa que usted no puede pensar cómo es Dios. No importa qué ejemplo queramos usar acerca de cómo es Dios, siempre va a estar limitado, porque Dios es tan infinito, tan grande, tan inimaginable, que nos faltan palabras para poder describirlo. Y hay una frase que dice, si vos pensás que Dios es así, bueno, no es así. Si llegaste a pensar tengo la explicación perfecta de cómo es Dios, no es así. Si usted puede pensarlo, eso no es Dios. Pero no significa que no podemos seguir conociendo por medio de su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque se suele usar en ilustraciones, en mensajes, en predicaciones, aún en la clase de los chicos, cuando querés explicar la Trinidad y decís, bueno, Dios son tres personas, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, soy Roberto, Matías y Espósito, pero soy una sola cosa. Y vos podés explicarlo así, pero hay un error ahí. Casi una herejía. ¿Por qué? Porque yo soy una sola persona. Yo puedo ser esposo, puedo ser hijo, puedo ser padre, pero no son roles. Dios no cumple diferentes roles. Son diferentes personas en un Dios. Entonces, casi cualquier ejemplo que usemos nos quedamos limitados. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Y si decimos, bueno, un huevo tiene cáscara, yema, clara, pero es un solo huevo. Nosotros no creemos en tres dioses, es un solo Dios y tratás de usar alguna analogía, algún ejemplo, pero tampoco eso no sirve. ¿Por qué? Porque no está hecho de lo mismo, no es la misma esencia, no es lo mismo. La cáscara no es lo mismo que la yema ni que la clara, están hechos diferentes cosas.
Y decís, ya sé entonces, el agua es líquida, sólida y gaseosa, puede estar en 3 estados y sigue siendo agua. Sí, pero no son 3 personas. Es la misma esencia, manifestada de diferentes formas, pero no son 3 personas. Entonces siempre vamos a quedar limitados porque tenemos que entender que tenemos un Dios perfecto e infinito. ¿Y por qué insisto con esto? Porque es el marco para entender la omnisciencia de Dios. Dijimos que la omnisciencia de Dios es lo ilimitado que Dios conoce, lo ilimitado que Dios es, aplicado a lo que Él sabe. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 15. Vamos buscando 1 Samuel, capítulo 15. Voy a leer otro pasaje, no hace falta que lo busquen. Dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Escuchaste esto, hermano? Vamos de vuelta. Hebreos capítulo 4, versículo 13, si lo querés anotar, dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, descubiertas, expuestas. Y dice, y abiertas ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que podamos esconder de Dios. No hay nada que puedas tapar de Dios. Si te vas a la morada de los muertos, al Seol, al Hades, Dios está ahí. Si te vas al cielo, Dios está ahí. Si te vas más allá, tratando de cruzar el horizonte y Dios, no importa dónde estés, ahí Dios te va a encontrar. Es infinito. Y entendiendo lo infinito de su conocimiento, no hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay forma de escapar. Y uno dice, ¿por qué quisieras escapar de Dios? Bueno, vamos a ver qué nos dice el pasaje de hoy. Si hay algo que tenemos que entender es que estudiar acerca de los atributos de Dios o estudiar acerca de teología, o si querés meterte y sumergirte en un instituto bíblico y empezar a estudiar más y más, el objetivo no es tener más conocimiento, sino conocer más a Dios para poder entender un poco más y ministrarnos mejor unos a otros y poder aprender más de Él para saber qué piensa, qué siente, qué quiere de nosotros y cómo actuar nosotros. No es solamente conocimiento y nada más. Como decía hace un rato, la idea de conocer a Dios por medio de su palabra es ver cómo se reveló por ejemplo, en esta narración. ¿Qué encontramos acerca de Dios? Y dice así: capítulo 15, versículo 1. Entonces Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Ahora, quiero que se entienda algo. Cuando Dios derrama su juicio, puede caer fuego del cielo, puede caer un meteorito y que quede un cráter en toda la región, puede mandar a sus ángeles, Él decide qué hacer. En este caso, utilizaba a Israel como juicio hacia otro pueblo. Esto es Antiguo Testamento, no estaban en el tiempo de la gracia, no estaban en dispensación de la gracia de la iglesia. Esto es Antiguo Testamentario, pero el principio es que Dios estaba haciendo algo, Dios encomendó algo, el rey tenía que cumplirlo. Y versículo del 1 al 6, bueno, está la explicación del pasaje de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, el profeta le dice al rey: tenés que hacer esto, tenés que arrasar con todo, ni siquiera animales, nada. ¿Por qué? Porque sos el instrumento de juicio en las manos del Señor, no tiene que quedar nada.
Más allá de que estés de acuerdo o no ese es el debate respecto a la pena de muerte, ¿no? Pero es casi como que el juez dice pena de muerte y el verdugo tiene que obedecer, porque esa es la sentencia. Versículo 1, estate atento a las palabras del Señor. Versículo 2, yo castigaré a Amalek y voy a usar a Israel como instrumento de justicia. Versículo 3, destruye todo. Versículo 4, ¿qué encontramos? Dice, entonces Saúl convocó al pueblo y contó a sus soldados, cuántos a pie, y va diciendo los números. Y versículo 5 dice, Saúl fue a la ciudad de Amalek y en un valle lo que hizo fue una estrategia militar donde hubo una emboscada. Bien. Versículo 6 encontramos que había otro pueblo conviviendo y le dice, con ustedes, nosotros no tenemos ninguna cuestión con ustedes, así que les digo, salgan de esta región para que en la batalla ustedes no se vean afectados. Entonces, los kenitas apartaron de entre los amalecitas al final del versículo 6. Y llegamos al versículo 7. Y cuando llegamos al versículo 7, una frase que tiene que resonar es la siguiente. Solo la obediencia genuina es aceptable a Dios. Pero vamos a ver por qué. Pero solo la obediencia genuina es aceptable a Dios. Saúl derrotó a los amalecitas en toda la región, hasta el oriente de Egipto, versículo 8, y capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y los bueyes y los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero lo despreciable, lo sin valor, lo destruyeron totalmente. Ok. Cuando terminemos de desmenuzar este pasaje, hay algo que tiene que quedar, ¿y qué es? Conocer, antes de arrancar con el versículo 10, conocer la omnisciencia divina relacionada con nuestras acciones nos tiene que animar a una obediencia genuina. ¿A qué me refiero? A que estar estudiando cómo es Dios y lo inmenso e infinito de su omnisciencia, de todo lo que Él conoce, nos tiene que animar a obedecerlo genuinamente. A decir, Señor, ¿sabes todo? ¿Sabes las intenciones de mi corazón? ¿Sabes cuando hago algo, si lo hago bien o mal, con buena intención o no? ¿Sabes si estoy mintiendo o no estoy mintiendo con lo que estoy haciendo? Y eso no te tiene que desmoralizar o te tiene que asustar. Al contrario, te tiene que motivar a decir, Señor, ¿sabes todo? Y esto me motiva a servirte al pie de la letra lo que mandas. ¿Por qué digo esto? Porque hay una obediencia que Dios exige, y la obediencia que Dios exige es absoluta. Es como la fidelidad, no puede haber una más o menos fiel. O sea, sos fiel o sos infiel. No puede ser 50% fiel. 50% fiel es infidelidad. Es como en un matrimonio. Te estás por casar hasta que la muerte los separe, pero te voy a ser fiel un 75%. Es una locura. Bueno, mirá, mejor negocio un 80%, un 99%. No, fidelidad 100% y obediencia apunta a lo mismo. Entonces hay una obediencia que Dios exige y es esa obediencia genuina. Vamos a ver qué pasó en el versículo 10, dice, entonces vino la palabra del Señor a Samuel. Hay varios personajes en esta narración. Está Dios, obviamente, está Samuel, está Saúl, está Agag, el rey de los amalecitas, está el profeta, está el rey de Israel, está el rey de los amalecitas. Vamos a ver qué está pasando. Entonces vino palabra del Señor a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel y le dijeron, ¿no? Saúl se ha ido
a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta, ha seguido delante. ¿Qué está diciendo acá? Vino palabra del Señor al profeta y le dice, el rey de Israel no cumplió con lo que yo dije. Samuel no estaba presente. Samuel no estaba ahí en la batalla. Samuel no estaba en el corazón del rey. No estaba tampoco en el corazón del pueblo. Samuel recibió lo que Dios sí vio, porque Dios estaba presente ahí, porque Dios no solo es omnipotente, que todo lo puede, no solo es omnisciente, que todo lo sabe, sino que es omnipresente, que está presente en todo momento, en todo lugar. Entonces, el Señor sí sabía aún hasta las intenciones del corazón del rey de Israel. Y le dice a Samuel, el rey Saúl ha dejado de seguirme y no cumplió mis mandamientos. Me pesa, me duele haber puesto a Saúl como rey. Y algo que tenemos que entender, porque a lo largo de la narración vamos a ver que dice que Dios no se puede arrepentir, porque no es un hombre que se anda arrepintiendo, pero después utiliza como me pesa y me arrepiento de haberlo puesto como rey. ¿Y por qué dice una cosa y otra, que hay una contradicción? No vamos a entrar en detalles de la hermenéutica de cada expresión del hebreo, pero la idea es la siguiente. Un Dios infinito tiene que revelarse a la humanidad utilizando un lenguaje humano, con un idioma humano y con expresiones humanas. Entonces, muchas veces encontramos en la Biblia que Dios comunica algo con una carga emocional que nosotros sí podemos entender y sí que podemos comprender y que sí que podemos manejar. Entonces, al leerlo decís, ahora entiendo qué está diciendo. Ahora entiendo el nivel de dolor que Dios siente frente a tal situación. Y dice, me pesa haber hecho a rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y fíjate cómo dice, versículo 11 al final, y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Una vez que vino esa revelación de parte de Dios a Samuel, le dolió tanto, que se quedó toda la noche en oración a Dios por lo que había pasado. Samuel llega a sentir el dolor que Dios transmite. Samuel se apesadumbró, se conmovió, se entristeció, se preocupó a tal punto que terminó alterado. A tal punto que pasó toda la noche rogando a Dios por lo ocurrido. Luego de pasar toda la noche en oración, clamando a Dios por lo ocurrido, se levanta temprano para encontrarse con el rey. ¿Y qué hizo el rey? No, ¿sabés qué? El rey no está acá. Se fue a otra región, casi como hacerse un trofeo por la victoria. Mirá, qué victoria que tuvimos. Vamos a hacer un monumento por esta gran victoria que tuvimos. Pero Dios sabía cada detalle porque Dios es omnisciente. Versículo 13. Entonces Samuel vino a Saúl y le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo, ¿qué es ese balido de ovejas en mis oídos y ese mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas. ¿Por qué? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. ¿Para qué? Para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho anoche, lo que me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y Samuel le responde, ¿no? Y le dice, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores y a los amalecitas.
y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y ahí aparece la omnisciencia del Señor, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. No eras nada. Todo lo que tenés es solo por gracia. Y desobedeciste al Señor por un puñado de animales, por un poco de oro que te habrás robado. Pero hay algo más. Quiero que prestes atención a la narración porque hay algo interesante. En lo particular, yo no suelo usar mucho vocabulario evangélico. No considero que esté mal, pero tal vez es parte de mi forma de ministrar. No suelo usar mucho vocabulario evangélico. Pero imagínate a un hermano que terminó de pecar y el pecado está un pecado evidente. No hablo de pecado grande, chico, sino me refiero a algo muy evidente, algo público. Y como un pecado recién salido del horno, pero cae un hermano, cae el pastor, y el hermano con el pecado ya calentito en las manos, recién salido del horno, dice: «Oh, bendito del Señor, varón de Dios, hermano del Señor, compañero de milicia, bendiciones del Señor, hermano querido, gloria a Dios, Dios te bendiga», y que toda la pompa y todo no quiero ser irrespetuoso, pero todo el circo religioso en sus palabras, y vos decís: sí, genial. ¿Y con esto qué hacemos? No sé si te diste cuenta, pero es lo que pasó. Entonces vino Samuel y dijo a Saúl: «Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor». ¿Qué? ¿Y qué es lo que escucho que hay ahí? ¿Qué son esos animales, ese mugido, ese balido, ese rebaño que está ahí? ¿Qué es? El pueblo. Versículo 14, Samuel no preguntaba porque no lo sabía. Ya le fue revelado, ya sabe lo que ocurrió. Dios estaba ahí. El rey pecó ante los ojos de Dios y Dios se lo comunicó al profeta. Ya le fue expuesto lo que hizo el rey. No estaba buscando información nueva, ni tampoco una explicación, sino que estaba exponiendo su pecado. Es que no fue mi culpa, fue el pueblo. ¿Viste que Dios dijo A? Bueno, el pueblo hizo B, pero el A que el Señor dijo, más o menos lo cumplimos. Versículo 16. Dijo entonces Samuel a Saúl: «Espera, que te declaro lo que el Señor me dijo anoche». Y le dijo: «Bueno, a ver, habla». El pecado al principio es dulce. Muchas veces así se muestra en el momento de la tentación, como algo dulce, como una buena idea, como Dios te dice no y vos decís: sí, pero tengo una mejor idea. Y al principio se muestra como dulce. Tiene como esa careta. Tal vez porque si no nadie pecaría, es la parte de tentación. Pero luego viene lo amargo. Y cuando pienso en esto, ¿no? En lo dulce que aparece al principio del pecado, cuando Dios dice: «Ay, nosotros tenemos una mejor idea del Dios infinito, creador del cielo y de la tierra, y rey del infierno, sentado en su trono en el cielo de manera especial, reinando, pero presente en cada lugar». Cuando Dios dice que no y nosotros decimos: sí, pero ¿sabes qué? Me parece que te confundiste, tengo una mejor idea. Me viene siempre a la mente lo siguiente. Cuando yo era chiquito, estaba enfermo, y mamá me da un remedio, me da una pastilla. Entonces yo agarro una pastillita así. Era dulce la pastilla, te prometo que era dulce. Era casi como un Rocklet, como un M&M. Y yo estaba como: al final todos se quejan de los remedios, es re rico este remedio. Y no tuve mejor idea que morder esa pastilla. No quiero entrar en detalles, pero imagínate un nenito chiquito. Mordí esa pastilla y el nivel de amargo
es algo imposible de describirlo. Al punto que se me revolvió el estómago, tuve que salir corriendo al patio y retorciéndome en el patio me quedé vomitando al nivel de lo amargo que se sentía. Claro, al principio yo estaba chupando la parte dulce, esa cobertura que le ponen para camuflar el remedio, pero adentro todo el químico del medicamento era tremendamente amargo. Y en eso pienso cada vez que medito acerca del pecado. Como al principio parece dulce, tenés una mejor idea que Dios, pero después viene la consecuencia. Después viene la consecuencia. Viene lo amargo del pecado. Versículo 17. Todo lo que sos, todo lo que tenés es solo por gracia. Dios te lo puso ahí, solo tenías que obedecerlo. Eso es lo que le comunica al rey de Israel. Versículo 18. Solo había una cosa que debías hacer, obedecer. Versículo 19. Preferiste no obedecerlo, preferiste lanzarte al botín de guerra, preferiste escoger desobedecer a Dios porque un poco de riqueza se veía mejor que llevarle la gloria a Dios. Preferiste desobedecer al Dios de los cielos porque tuviste una mejor idea. El pecado que elegiste se veía como una mejor idea que llevarle gloria a Dios. En definitiva es lo que pasó. El versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en mi misión, a la cual el Señor me envió. Y aquí he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín de las ovejas y bueyes y de lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer, ¿para qué? Para ofrecer al Señor tu Dios. Excusas, 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 excusas y más excusas. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué lo vemos? Porque no se hace cargo, todavía no se hace cargo, trata de seguir tapándolo y es como, Dios es omnisciente, ya sabe, deja de meter excusas. Ya sabe lo que hiciste y por qué lo hiciste y conoce las intenciones de tu corazón. Echad la culpa al pueblo, pero vos sos el rey y vos... Deja. Excusas, artimañas de una mala defensa cuando ves cuál es la sentencia que va a dar el juez. Intenta cubrir con un manto de piedad su desobediencia. No, pero yo te prometo que yo cumplí todo. Está bien, le perdoné la vida al rey y lo traje para acá. Detalles. Pero lo demás sí lo obedecí. Bueno, robé, pero era para ofrendarlo. ¿Te das cuenta de lo necio que suena? Es como que Dios te dice, bueno, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, así que si tenés que pagar tus impuestos, pagá tus impuestos, y vos vas al banco a pagar tus impuestos y en vez de pagar los impuestos que el Señor te manda a cumplir, vas y robás el banco. Y después te agarran y te dicen, ¿qué es lo que hiciste? No, era para ofrendarlo. ¿Ves lo necio que se escucha? Lo tonto que se ve esa desobediencia, lo ridículo que suena a justificar el pecado. Es para sacrificarlo al Señor. Y en esta parte ya podemos pasar al segundo punto, que es la omnisciencia y el valor de la obediencia. Porque Dios todo lo ve y Dios al verlo todo nos tiene que motivar a obedecerlo y tiene un valor esa obediencia, lleva gloria a Dios, tiene un sentido. Hay un parámetro que Dios revela que dice que esto está bien y esto está mal y qué es lo que nosotros tenemos que ir a hacer. La omnisciencia le permite a Dios conocer el valor real de cada acción. Él conoce de vuelta hasta las intenciones del corazón. En una oportunidad, hace mucho tiempo, cuando era joven, estaban invitando a los jóvenes a que participen en una actividad. Yo entiendo lo que quiso expresar el hermano en ese momento, pero siempre me quedó dando vuelta a lo siguiente. No importa si sale bien, total es para el Señor. Sonó horrible. La intención, lo que quiso decir es que da lo mejor que tenés y puede ser que no sea la mejor performance. Es para el Señor conoce las intenciones. Y nosotros como jóvenes estábamos pensando,
con mala intención lo escuchamos y decíamos, pero mira lo que está diciendo, como, hacelo si nomás, total es para Dios. Yo entendía lo que quisieron expresar y es justamente que Dios conoce el valor real de cada acción. ¿Cuál es tu intención? Y si vos estás dando tu 100%, si vos buscás una obediencia total. ¿Somos imperfectos? Sí. De esta parte de la gloria no vamos a poder hacer todo como corresponde. Pero Dios conoce la intención. Dios conoce ese perfeccionarse en santidad, el estar buscando la excelencia espiritual y luchar contra el pecado e ir creciendo. Dios lo sabe. Eso te tiene que motivar a obedecerlo. El Señor conoce cada detalle. No sirve de nada cualquier tipo de liturgia o comportamiento religioso externo. No hay sacrificio que agrade al Señor más que la obediencia y la sumisión a su voluntad. Acá está diciendo, no, yo pequé y desobedecí, pero era para el Señor. Estos sacrificios, ofrendas, rituales, cualquier tipo de liturgia o expresión externa no sirve de nada. Hay un Salmo 51, le iba a citar nomás, pero el Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento de David. Si querés conocer un corazón arrepentido, leé y estudiá Salmo 51. Después del pecado de David, de ser un adúltero y actor intelectual de un homicidio para cubrir su pecado, después de ser exhortado fuertemente y que Natán le saca la careta, es impactante esa escena. Pero cuando se da cuenta de su pecado y queda expuesto, David se arrepiente y queda acá plasmado en Salmo 51. Y hay algunas cositas que quiero remarcar. Lo leí tantas veces y lo tengo tan presente que lo tengo como en otra traducción, en otra versión. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Versículo 16. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Se entiende a lo que apunta? En ese arrepentimiento de David deja expuesto, queda manifestado el hecho de que lo que Dios quiere, o sea, el símbolo del sacrificio sí es muy importante. Es muy importante.
Pero el símbolo solo por el símbolo y demostrar solo la parte externa del ritual no sirve de nada. No sirve de nada hacer un sacrificio y tu corazón está podrido. Como esa frase en la palabra que dice, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. No sirve de nada. El corazón contrito, humillado, arrepentido, obediente, eso es lo que trae gloria a Dios, no el sacrificio. No, robé un banco pero era para ofrendar, no sirve de nada, es una incoherencia. Versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué está diciendo acá? Está comparando. En primer lugar está diciendo que los sacrificios, los holocaustos, la ofrenda, el animal sacrificado en el altar, más gordito y perfecto, eso no vale nada en comparación a la obediencia. Al prestar atención en su palabra. Y el pecado, la rebelión, el ir en contra de lo que Dios marca, fíjate cómo lo compara, versículo 23. Es como el pecado de adivinación. Imagínate esto, que vos vas a una tribu, entonces te metes en una choza, con un fogón en el medio tal vez, y vas a tener una entrevista con un chamán, con un brujo, en alguna tribu, en alguna parte del mundo, y le decís, bueno, quiero que consultes a los espíritus para saber qué es lo que tengo que hacer. Eso es una abominación ante los ojos de Dios. Y lo está comparando. O sea, es ese tipo de rebelión, lo que hizo el rey es un asco delante de Dios. Y sigue diciendo, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Como que vos te estás arrodillando, adorando una imagen o diciendo, bien, Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios infinito, bueno, te voy a sacar de tu trono y voy a poner otra cosa. ¿Se entiende la magnitud de lo que está diciendo? Esa idolatría de poner otra cosa en lugar de Dios. Como que vayas, pensalo, ¿no? Como que vayas a México y vas a esas pirámides donde se hacían los sacrificios, entonces vas con una persona, los sacrificás a los dioses mayas, aztecas, olmecas, y sacás el corazón y haces un sacrificio humano como hacían los paganos. Es la misma abominación ante los ojos de Dios. La rebelión, la obstinación, la desobediencia se ven como idolatría, se ve igual de asqueroso ante los ojos de Dios. Y el versículo 23 nos lleva a nuestro último punto, en esta relación de la omnisciencia de Dios y nuestra obediencia, porque la omnisciencia de Dios pone de manifiesto las intenciones de nuestro corazón, y tenemos que saber que siempre hay una consecuencia a una obediencia fallida, digamos. La omnisciencia de Dios nos garantiza recibir la justa retribución de nuestras acciones. En Hebreos capítulo 3, que fue lo que leímos al principio, capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por cada cosa que hacemos, pensamos, decimos, actuamos, vamos a tener que dar cuenta. Y esto no te tiene que desesperar y volverte loco, decir, no, entonces, ¿qué? No. Empezá a crecer en santidad, empezá a obedecer su palabra, empezá a despojarte del viejo hombre, empezá a perfeccionarte en santidad. La desobediencia a Dios trae consecuencias negativas, siempre. Es el gusto amargo del que hablábamos hace un rato. Ahora, esas consecuencias negativas pueden ser a corto, mediano o largo plazo.
A veces no es inmediato. Solo por gracia de Dios y por su misericordia, por su paciencia, el Señor sigue trabajando en nuestro corazón por medio de mensajes, por medio de predicaciones, por medio de nuestra lectura diaria, por medio de la exhortación de ministrarnos unos a otros en la iglesia. El Señor sigue trabajando en nosotros y no recibimos al instante lo que merecemos. Y otra vez, solo por gracia, solo por su misericordia. Versículo 23 al 28 dice, desechaste la palabra del Señor, entonces Él te desecha como rey. El pecado trae consecuencias. Dios asegura una justa retribución y Dios es justo, entonces nunca va a tirar la balanza de manera injusta para algún lado. No, Dios siempre es 100% justo en sus acciones, en sus decisiones, en sus juicios. Y aún en el futuro, cuando derrame su ira, Dios va a seguir siendo amor y va a seguir siendo justo. Es lo que corresponde. En este caso, Saúl se arrepiente, si se quiere, ¿no? Al menos nos detenemos en lo que está en este capítulo. Pareciera que se arrepiente, porque se da cuenta que desobedeció, tal vez porque, como le pasa a muchos. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿Porque pecaste? No, porque por la consecuencia, porque no quiero la consecuencia. No quiere sufrir la consecuencia de su pecado. Llega a sentir la consecuencia de sus acciones. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor. Pero hace un rato dijiste que no. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver. Una vez que se enteró de que va a dejar de ser rey porque Dios lo determinó, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que me perdones, que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto, como que se tiró y agarró el manto de Samuel, y le dijo, hoy el Señor, asió el manto y se rasgó, o sea, se colgó de tal manera que terminó rompiendo el manto de Samuel. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado, es casi como te ha desgarrado, así como hiciste con el manto, ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y este versículo es una bisagra, no una bisagra en el pasaje, es una bisagra, ni siquiera una bisagra en la Biblia, es una bisagra en la eternidad. Porque a partir de acá sale de escena Saúl y entra, faltan un par de capítulos, pero entra en escena David como rey de Israel. Y hace mucho tiempo atrás, el Señor prometió a Abraham que en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. Entonces, después de todo el linaje, llegamos, descendencia de Abraham, llegamos a David, la descendencia de David, el trono de David, y Jesús es merecedor del trono de David. O sea, esto que pasó acá es una bisagra en el plan redentor y es algo que nosotros lo leemos y decimos, no entiendo la magnitud de esto, no sé cómo Dios estaba orquestando y sabía. Me cuesta explicarlo porque es tan perfecta la omnisciencia de Dios que está atento a todo y cada detalle encaja perfecto, que con temor trato de explicarlo porque digo, Dios ya lo sabía, entonces lo determinó, es algo que supera nuestra comprensión. Pero este pasaje es la bisagra, ya está. Saúl, no sos más rey. Versículo 29, también la gloria de Israel, que es como un título de Dios, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie su propósito. O sea, ya está, Dios lo determinó. Este es el juicio de Dios, esto es lo que Dios dijo. El juez justo dio la sentencia.
Saúl respondió: he pecado, te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Genial, buenísimo, pero la consecuencia ya está. ¿Qué pasó? Después Samuel tuvo que terminar el trabajo. Llaman a Agag, rey de los amalecitas, y vino todo contento, ¿no? Como diciendo: bueno, me perdoné la vida, ya está, el tiempo de muerte ya pasó, ¡pum! Y Samuel lo mata. ¿Por qué? Porque era el juicio de parte de Dios. Versículo 35, Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y esta palabra arrepentido, bueno, es lo que expliqué hace un rato, para que entendamos el nivel de dolor que causó este pecado. Para que podamos entender, Dios nos está comunicando con un lenguaje y con sentimientos y emociones y toda esta carga que en hebreo se entendía mejor, toda esta carga emocional y estos modismos que tenía el idioma para expresar el dolor y lo terrible del pecado, lo amargo del pecado. Porque muchas veces nosotros pensamos que, bueno, es mi pecado, yo me arreglo con Dios. Sí, genial, pero ¿sabes qué? Tu pecado no te daña solamente a vos. Hay consecuencias que terminan dañando a tu familia, a tu iglesia, a tus amigos. Pues sí, pero algo privado termina dañando a tu trabajo. No es chiste. Hay consecuencias. Punto 3, la omnisciencia y la consecuencia de una obediencia fallida, ¿no? Una desobediencia. Versículo 32, causó un gran dolor en el profeta y en el corazón de Dios. Como conclusión, una genuina obediencia trae gloria a Dios. Solamente una genuina obediencia trae gloria a Él. Es fundamental para mantener una relación saludable buscar esa obediencia. Dios valora la obediencia genuina y la sumisión a su voluntad. La falta de obediencia siempre trae consecuencias. Puede tener consecuencias negativas inmediatas o no, pero siempre trae consecuencias. Es importante priorizar la obediencia a Dios sobre los sacrificios o rituales externos o cualquier cosa externa. Si tu corazón está podrido adentro y no arreglaste tus cosas con el Señor, cualquier cosa externa que hagas, ya lo vimos en este pasaje, no sirve de nada. Debemos asegurarnos de que nuestras intenciones y nuestras acciones sean genuinas, alineadas a su voluntad. Para terminar, quiero leer algo cortito. Dice así, con esto en mente: Dios, en un acto sin esfuerzo, sabe instantáneamente, no de a poco, sino a la vez. No progresivamente, sino instantáneamente y perfectamente. Él sabe todas las cosas que pueden saberse. Por esa razón es que digo que Dios no puede aprender. Dios ya sabe todo. Dios conoce el final desde el principio. Y lo sabía mucho antes de que ocurriera. Él lo sabe todo de nosotros. Cada cabello de nuestra cabeza, nuestro peso, nuestro nombre, nuestro pasado. Él sabe todo de usted antes de que usted naciera. Dios ya sabe. Él no puede aprender. Dios ya sabe todo lo que puede aprenderse, todo lo que puede conocerse, todo lo que hay para saber. Y lo sabe al instante, perfectamente y sin esfuerzo o inseguridad. Él lo sabe todo. Y para terminar, es un gran consuelo para mí, dice Tozer, es un gran consuelo para mí que Dios conozca instantáneamente, fácil y perfectamente toda cuestión
y todas las cuestiones, toda ley y todas las leyes, todo espacio y todos los espacios, todos los principios y cada principio, todas las mentes, todos los espíritus y todas las almas. Dios sabe todas las causas y todas las relaciones, todos los efectos y todos los deseos, todos los misterios y todos los enigmas, todas las cosas desconocidas y escondidas, Dios ya las sabe. No existen misterios para Dios. Y este Dios perfecta e infinitamente omnisciente se reveló para que lo conozcamos y aprendamos de cómo es Él. Y esto nos tiene que llevar a decir, Señor, lo sabes todo. No tiene sentido que yo use una careta, que me comporte como Saúl. Voy a buscar obedecerte. Y perdón porque de este lado de la gloria sigo fallándote. Pero yo sé que conocés las intenciones. Y sé que sabés cuándo te fallo. Y te pido perdón. Y no meto excusas. A la hora de confesar nuestro pecado, a la hora de arrepentirnos, es ponerse de acuerdo con Dios. Y no es que negociamos, sino es como que me siento y digo, lo que vos pensás respecto a lo que hice es lo mismo que yo pienso, estuvo mal. Y me arrepiento de eso. Y hay un cambio de mente. Lo rechazo. Porque sé que no di en el blanco, erré al blanco, terminé pecando. Y exactamente lo que vos pensás, Dios, es lo que yo pienso. No voy a poner excusas. No fue el pueblo, fui yo. Y sé que si decidís que yo sufra la consecuencia de mis pecados, yo sé que seguís siendo justo, que nada te mueve del trono. Y te voy a glorificar por eso, porque todos tus actos son perfectos. Y si por gracia y misericordia permitís de que la consecuencia de mi pecado no la sufra de la manera que lo debo sufrir, solo puedo humillarme una vez más y decir gracias, Señor, porque no me das lo que merezco. Ahora, todo esto no tiene sentido. Es un poco fuerte la frase que digo, pero todo esto no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido si no conoces al Dios de la Biblia, si no entendés de lo que estábamos hablando, de quién es ese Dios. Ese Dios infinito, perfecto, maravilloso y sublime ideó un maravilloso plan de salvación, porque somos pecadores, ruines y despreciables que merecemos el infierno literal por toda la eternidad. Pero en su amor y en su misericordia nos vio perdidos y a pesar de lo que somos, buscó salvarnos, buscó rescatarnos por medio de ese maravilloso plan de salvación. Cristo Jesús, estando en la gloria, estando en el reino de los cielos, en su trono, decidió venir para morir en la cruz. Siendo perfecto, cargó tus pecados y mis pecados. La paga del pecado es la muerte física que, por muy doloroso que sea para la familia, las pérdidas emocionales y el dolor que causa, es lo de menos. Hay una muerte física y una muerte espiritual, una eternidad alejado de Dios, una condenación a causa de nuestros pecados. Y Cristo dijo, la paga del pecado es la muerte, yo voy a pagar por ellos. Y fue cargada y clavada en la cruz todos mis pecados y todos tus pecados. Y la única forma de que nuestros pecados sean borrados es creer, confiar y aceptar en que Cristo ya pagó. No tengo que hacer buenas obras para ser salvo. La duda ya está saldada. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados y confiar que Cristo ya pagó. Que el maravilloso plan de salvación es reconocer por fe a Cristo como Salvador, arrepentirme de mis pecados y confiar en Cristo como Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, seguimos ante tu presencia y cada vez que abrimos tu palabra quedamos maravillados por tu revelación. Y cada vez que conocemos un poquito más acerca de quién eres, no podemos hacer otra cosa que decir, wow, gloria a tu nombre por toda la eternidad. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de disfrutar en este país libertad de culto, que es un privilegio y solo por gracia lo estamos disfrutando de poder reunirnos libremente para estudiar tu palabra, para ministrarnos unos a otros, para alabarte en conjunto. Te pido, Padre, que sigas obrando en nuestros corazones y que sigamos teniendo el deseo de conocerte más y que nunca dejemos de maravillarnos de quién eres, de tus perfecciones, de tus atributos, de tus infinitas cualidades perfectas y sublimes. Padre, te damos gloria y honra por toda la eternidad. Humillados ante tu presencia, damos lo que tenemos
Y no porque lo queremos comprar, no es que queremos comprar tu gracia, sino que reconocemos quién eres y no podemos hacer otra cosa que responder de esa manera, glorificándote y entregando nuestras vidas, buscando obediencia y buscando crecer en santidad para honrarte, para obedecerte, para llevarte gloria por siempre. Y cualquier cosa que podamos hacer bien, cualquier corona, si es que en algún momento llegamos a ganar alguna, solo es para rendirlo a tus pies, Padre. Te pido que te agrades por lo que queda del servicio y que estés bendiciendo a cada uno de los hermanos, también al regreso de sus casas, y que tu palabra siga resonando en toda la semana en nuestros corazones. En nombre de Cristo, amén.